Saludos amigos y amigas. Este video es un pequeño tutorial respecto al uso del programa PSInt, que es un software que permite el diseño de algoritmos. Para iniciar debemos instalarlo. Este programa es gratuito y el link de descarga lo dejaré en la sección de más información de este video. Una vez que sea descargado e instalado, debemos hacer doble clic sobre el icono, con lo cual podremos ver la pantalla en la cual vamos a escribir el pseudocódigo o el diagrama de flujo. En esta guía presentaré paso a paso el funcionamiento de cada una de las opciones de menú, así como las alternativas de funcionamiento de este software. El primer paso entonces es poner un nombre al programa. En nuestro caso vamos a ponerle simplemente prueba para iniciar el ejemplo. Dentro de este espacio debemos indicar las instrucciones que se van a ejecutar. Obviamente, después de haber hecho un análisis, viene al paso del diseño. Por lo tanto, se supone que ya sabemos qué instrucciones vamos a escribir aquí. Por lo tanto, lo que voy a escribir es simplemente un mensaje de entrada en la que se ingrese un número y luego un mensaje de salida en el que diga qué número es el que se ha ingresado. La instrucción de ingreso de datos es a través de la palabra leer. Entonces, una vez que escribimos la palabra, podemos utilizar la del recuadro o escribirla directamente. Y luego se escribe el nombre de la variable, en este caso número. Y de acuerdo a la configuración, al final deberá colocarse punto y coma. También es posible utilizar para este tipo de instrucciones la sección de gráficos, es decir, utilizando los elementos del diagrama de flujo que se encuentran en esta sección. Al hacer clic, podemos utilizar la opción de lectura o de escritura. Para el ejemplo voy a utilizar la instrucción de escritura. Hacemos clic en escribir y ya se coloca automáticamente la línea que necesito. Y vamos a reemplazar por el mensaje que nos interesa. El mensaje se coloca entre comillas. Y se cierran las comillas. Para colocar el nombre de la variable que contiene el número ingresado, ponemos una coma y luego la variable número. Al finalizar, recuerden siempre punto y coma. Este algoritmo que acabamos de crear es posible convertirlo automáticamente en un diagrama de flujo a través de este icono. Al hacer clic en este, vamos a obtener el diagrama de flujo. Este elemento, que es un terminador que indica el inicio, terminador que indica el final, la instrucción de lectura y la instrucción de escritura, por lo cual es intercambiable, es decir, que yo puedo tener un diagrama y convertirlo en pseudocódigo o un pseudocódigo convertirle en un diagrama de flujo. Adicionalmente, tenemos que revisar algunas de las características que tiene este programa. Como pueden ver, en el lado derecho se encuentran la mayoría de las opciones que se utilizarán en pseudocódigo o en diagrama de flujo, y también en el lado izquierdo tenemos algunos elementos que los vamos a ver a continuación. Empecemos por el menú archivo. Una vez que se crean los trabajos, generalmente necesitamos realizar las siguientes acciones. La opción nuevo para crear un nuevo diagrama, un nuevo diseño. La opción abrir, que nos permitiría ir a un explorador para buscar alguno de los que ya tenemos realizados. Las herramientas de guardar, tanto para guardar la primera vez como si quiero yo guardar luego el mismo diseño con otro nombre. La opción de editar diagrama de flujo, que nos permite modificar el diagrama. Al hacer clic, por ejemplo, tenemos el diagrama que ya habíamos visto previamente, y ahora si yo quisiera, por ejemplo, añadir otra variable de lectura, simplemente la agregaría. Y podemos colocar ahora el nombre de la variable, por ejemplo, número 1. Una vez que hemos finalizado de realizar los cambios, acá simplemente le cerraríamos y nos da el mensaje para indicarnos que hay cambios que aplicar al pseudocódigo. Por lo que si yo le pongo yes, automáticamente esa línea aparece acá, la que me dice escribir número 1. Esta línea, por supuesto, es incorrecta, no me va a permitir realizar alguna acción lógica porque no tengo la variable número 1, pero vamos a utilizarla a continuación para demostrar otras opciones de nuestro programa. Desde acá nosotros tenemos la opción de imprimir, la opción de exportar, que nos permite llevar o convertirla en código C, en C++, C#, HTML, Java y toda la serie
programas que tenemos en este listado, y la opción de salir, que sería cerrar primero o salir directamente del programa. En el caso del menú edición tenemos las opciones para deshacer o rehacer una acción, cortar, copiar y pegar, tal y como ya las hemos visto en todos los programas. Las opciones de mover hacia arriba o mover hacia abajo. Las opciones para buscar un código, buscar el anterior o buscar el siguiente, para reemplazar, qué sé yo, una variable que se llame número por una variable que se llame el número 1, seleccionar todo, que permitiría seleccionar todo el código que tenemos marcado. También tenemos la opción de duplicar la línea, por ejemplo, en este caso marquemos una línea y en el momento en que yo le ponga duplicar, ¿sí?, automáticamente aparece la línea que se ha establecido. Con la tecla del podemos eliminar la línea que en este caso no es necesaria. También podría haber utilizado esta opción que tenemos para eliminar línea, y esta de comentar, que le vamos a utilizar en esta línea que había creado y que es incorrecta. Entonces selecciono la línea en la que quiero comentarle y hacemos clic acá en comentar líneas o control D. Entonces aparecen estas dos barritas y como ustedes pueden ver, el texto se hizo de un color gris, lo que significa que ese código no se va a ejecutar, sino que únicamente es visible para la persona que diseñó, pero no se va a ejecutar. También tenemos la posibilidad de descomentarle, es decir, que nuevamente aparezca, pero en nuestro caso nos conviene tenerle comentado. Y finalmente tenemos también la opción de corregir el indentado, es decir, la tabulación. Lo lógico es que cuando nosotros escribamos nuestro programa, respetemos las tabulaciones para que nuestro programa tenga una adecuada presentación y una fácil lectura. Por lo tanto, con la opción de corregir indentado, nosotros podemos mejorar la posición correcta en la cual debería estar para que sea más legible el programa. En el menú configurar tenemos las opciones para utilizar algunas herramientas de apoyo, como por ejemplo utilizar el autocompletado. Cuando empiezo a escribir una instrucción, que se complete las líneas automáticamente, resaltar los bloques, utilizar ayudas, mostrar la ayuda rápida, comprobar la sintaxis inmediatamente mientras voy escribiendo. Entonces este tipo de opciones tenemos aquí. Nosotros simplemente con un clic podemos quitarlas o podemos volverlas a colocar. También dentro de la configuración tenemos la presentación, es decir, cómo se va a visualizar. En mi caso, por ejemplo, yo siempre sugiero que esta opción suele estar desactivada. En presentación, mostrar textos completos en el diagrama de flujo suele estar así, desactivada. Eso significa que cuando se vea el diagrama, si la línea de código es muy grande, no se va a ver toda la instrucción. Entonces mi sugerencia es activar, mostrar textos completos para que las líneas se vean con todos los códigos el momento que pasen a implementación. Y una de las opciones quizá más importantes dentro de lo que es la configuración corresponde a las opciones de lenguaje, a través de las cuales nosotros podemos configurar cómo queremos que funcione el programa, es decir, hacerlo lo más sencillo posible. Para ello hacemos clic en el botón personalizar. Y las sugerencias son las siguientes. Por defecto está no activada la opción no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que vayan a utilizarse deben ser inicializadas. Siempre le dejo desactivada para yo poder crear las variables sin necesidad de estarlas inicializando. Esta es otra opción que también aparece con la casilla activada para obligarle a que el usuario, cuando va a crear un programa, utilice primero la definición, es decir, diga de qué tipo de dato va a ser la variable. Como ustedes pudieron ver, mientras yo utilicé la variable número, jamás dije que va a ser un número. Es porque tengo activada o desactivada la casilla para no definir los tipos de variables. Sin embargo, si le activo, me hubiese marcado un error al decirme que esta variable no existe, que es lo que generalmente sucede ya en los programas, en la implementación. Pero en el diagrama pues suele ser un trabajo extra, así que queda a gusto del usuario. También es importante la verificación o el control del punto y coma. La tercera opción que tenemos es controlar el uso del punto y coma al final de las instrucciones. Por mi parte yo le tengo activado, pero en algunas ocasiones está desactivado. Eso ya depende del
gusto de cada uno para poder verificar. Entonces, al venir a esta zona, nosotros podemos configurar para que nuestro programa sea lo más fácil de manejar. Una vez que realice todos los cambios, puede grabarle esa configuración si gusta y ponerle un nombre, o simplemente aceptar los cambios para esta opción de programación. Una vez que está realizado, simplemente ponemos aceptar y los cambios que se han establecido ya están realizados. Ahora el menú ejecutar. Desde este menú nosotros podemos probar lo que acabamos de diseñar. Entonces, al hacer clic en ejecutar o presionar la tecla F9, simplemente nos va a pedir un número. Yo le voy a poner que sea el número 5. Presiono el número 5, automáticamente va a aparecerme, presiono Enter y aparece el mensaje. El número ingresado fue 5. Esta es la forma más sencilla de ejecutar un programa. Sin embargo, PCInt ofrece otras alternativas, la cual es la ejecución paso a paso con la tecla F5, con lo cual aparecerá una ventana en la que le va mostrando cada uno de los pasos. En este momento, por ejemplo, se quedó en leer número, con lo cual está esperando que el usuario ingrese por teclado un valor y presione con la tecla Enter. A continuación escribió el mensaje y llegó a la línea de finalización de proceso. Esta opción es muy útil cuando nosotros queremos verificar cómo se está realizando la ejecución de cada una de las líneas de nuestro programa. Además existe otro tipo de ejecución que es la ejecución explicada, la cual es bastante útil cuando nosotros estamos recién iniciando y queremos verificar qué es lo que sucede. Entonces nos aparecen las siguientes ventanas. Le voy a desplazar para acá. En esta ventana de color amarillo va a aparecer la explicación de cada una de las líneas, qué es lo que hace mi diseño en cada una de las líneas. En este espacio, como vimos hace un momento, es donde se va a ejecutar y aquí tenemos un menú para poder indicarle al programa qué es lo que deseamos hacer. En este momento se encuentra en proceso prueba, es decir, en el inicio. Vamos a decirle que avance un paso y va hacia la línea leer número, con lo cual en la consola, en este espacio, está esperando por el ingreso de un valor. Ingresamos el número 5, presiono Enter y en este espacio de color amarillo me dice que se encuentra en este momento en la línea 3, instrucción 1 y el valor ingresado se almacenó en la variable número. Esta línea de aquí no se ejecutó, ya que simplemente está comentada para que no se ejecute, sino simplemente se muestre durante el diseño, pero no durante el tiempo de ejecución. La siguiente instrucción para avanzar, hacemos clic en avanzar un paso y va a la siguiente línea. En la sección amarilla nos dice línea 4, instrucción 1, se evalúa la expresión. El número ingresado fue. Y a continuación, una vez que haga clic aquí en avanzar un paso, ese es el mensaje que va a aparecer en la sección de consola. Nuevamente en la sección de color amarillo nos muestra que va a aparecer el mensaje y cuando ponga avanzar un paso me dirá que se está evaluando la expresión número, es decir, la variable que se encuentra aquí. Cuando pongamos avanzar un paso, se imprimirá el mensaje. Por lo tanto, dice, se muestra en pantalla el resultado 5. Y cuando ponga avanzar un paso más, llegará al fin del proceso, indicándonos esto en la sección de explicación. Y finalmente podemos finalizar y volver a comenzar. Como les decía, esta sección es muy interesante cuando uno empieza recién a programar y quiere ver qué es lo que hace cada una de las instrucciones o pasos que ha diseñado. También tenemos una opción extra que es la verificación de la sintaxis. Voy a utilizarla eliminando aquí un punto y coma, por ejemplo, y cuando utilice esta instrucción, verificar sintaxis, me va a indicar qué es lo que ha pasado. Entonces me dice falta punto y coma, por lo cual ya le facilita al usuario para que pueda completar esta acción y elimine los errores. Al mismo tiempo, en la parte inferior de la ventana, en el espacio de ayuda rápida, aparece el mensaje que nos indica cuál es el error que se ha generado, indicándonos que deben ser finalizadas con un punto y coma. Una vez solucionado el problema, nos va a facilitar mucho durante el diseño. Y tenemos también esta opción de predefinir entrada, que lo que permite es que cuando un programa tiene algunos datos de entrada, yo podría decirlos con anticipación, esto para evitar que cada vez que pruebe el ejercicio tenga que ingresar datos. De la siguiente manera, ejecutar, permitir entrada predefinida. En esta sección activamos utilizar la entrada predefinida para el algoritmo. Cada una puede ser activada o desactivada y yo voy a suponer que ingreso el número 5.
Y al momento que ponga aceptar, cuando ejecute el programa, lo vamos a ejecutar automáticamente paso a paso. Hemos ejecutado, podemos continuar. Automáticamente le acaba de asignar el número 5, porque ese fue el número que colocó. Yo no lo ingresé por teclado, sino que recuperó de la entrada predefinida. Ponemos continuar y se va ejecutando cada una de las líneas. Esto significa que podríamos acelerar el proceso de comprobación. Mientras diseñamos los algoritmos, podríamos poner ya los datos de entrada de forma automática. La única regla es que cada variable debe estar en una línea. Finalmente tenemos la sección de ayuda. Al hacer clic en este menú, la opción más interesante es la de ejemplos, que nos permite acceder a la ayuda completa de PCInt para cada uno de los tipos de instrucciones, pero además con estos ejemplos. Si por ejemplo selecciono suma, automáticamente me va a ejecutar o me va a mostrar el código que se necesita para realizar una suma, que se puede ver en este espacio de aquí. Eso es muy útil cuando nosotros estamos empezando a programar y queremos conocer la sintaxis, por ejemplo, para utilizarla en este tipo de ejercicios. Bien, en la barra estándar de opciones tenemos los típicos: el nuevo, abrir, grabar, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar y pegar. Este que es para modificar el identado, los elementos de búsqueda, la ejecución directa, la ejecución paso a paso, la generación del diagrama de flujo a partir del ejercicio que tenga, por ejemplo acá, ¿sí? Este es el de la suma. Todos estos son los mensajes que se ha colocado para comprender mejor el programa, y la ayuda. Finalmente nos hace falta ver lo que tenemos en los paneles laterales. Entonces vamos a empezar por aquí. Este primer panel nos permite definir las variables. Por lo tanto, me está indicando que la variable número no ha sido definida con ningún tipo de dato. Para hacerlo basta con hacer clic con el botón derecho y colocar la opción definir variable. Me da la opción de escoger entre una variable lógica, una numérica o de tipo carácter. En este caso me interesa una variable de tipo numérica, así que defino la opción y hago clic en OK. Con esta acción lo que hemos logrado crear es esta línea. Me dice definir la variable número como numérica. Si hubiese escogido de tipo carácter, me diría como carácter o como lógica. Y de esta manera se pueden definir las variables. Al cerrar este panel, simplemente haciendo clic en la X, no es que desaparece, sino que estará disponible en la parte izquierda de la ventana. Esta otra opción me permite en cambio visualizar las opciones para los operadores y las funciones. Es decir, los operadores matemáticos yo puedo seleccionarlos desde aquí, o los operadores lógicos o los operadores relacionales, así como una serie de funciones que pueden ser útiles de acuerdo a los tipos de ejercicios que se vayan a trabajar. Entonces podemos obtenerlas directamente desde este panel para facilitar la ejecución del código. En el lado derecho, en cambio, nos vamos a encontrar con la ventana del paso a paso o ejecución paso a paso, que ya la habíamos visto anteriormente, y con esta opción de comandos y estructuras, que lo que nos permite es mostrar o seleccionar directamente los elementos del diagrama de flujo para convertirlos en instrucciones. Básicamente estos son los elementos que se utilizan en la creación de un diagrama utilizando PCInt. Por supuesto hay otras alternativas, sin embargo, por la versatilidad del programa, este será el software que utilizaremos en el módulo de programación. Saludos a todos y hasta una próxima ocasión.